Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Creer en algo por autoridad significa solo que lo creemos, porque lo que creemos nos lo han dicho personas que creemos y sabemos confiables. 99% de lo que creemos es con base a autoridad. Ejemplo de esto son los escritos que a diario leemos, los comentarios como el que usted escucha en este momento, o las noticias que don Ricardo Chávez Carvajal presentará durante el resto del programa y lo que ha presentado. La autoridad de la que goza nuestro querido presidente entre los millones de allegados que tiene es grande, enorme. Se le cree con una fe ciega. Esto sería muy positivo si todo lo que dijere y afirmare tuviera sustento de algo más que otros datos. Y es que, con base en tal frase, nuestro querido presidente ha venido sosteniendo su versión de todo lo que sucede en el país. Trátese de medicinas caducas o de estancamiento en tratamientos contra el cáncer por falta de medicina a menores. Poco importa si hay un par de muertos o los padres de familia de estos menores protestan y toman las calles por ello. Eso no es cierto porque el presidente tiene otros datos. Pemex y CFE, el terreno para el aeropuerto en Santa Lucía, el peso y la economía, van muy bien, vamos muy bien, dice nuestro querido presidente. Es como gobernar por decreto y a voluntad, como lo hacían los reyes en la etapa medieval. Ayer le comentaba aquí mismo el suceso de la renuncia del responsable del programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar Social, el señor May Rodríguez, funcionario que, según él declara, tiene 30 años trabajando con el hoy presidente de la República y renunció a su posición en la Secretaría por desacuerdos graves y fuertes con la titular de la misma, la señora María Luisa Albores. El motivo principal, un decreto que emana de la Secretaría que le restó facultades al subsecretario dejándolo sin poder operar. Eso no lo aguantó el subsecretario y presentó su renuncia, la que no le fue aceptada por el presidente. Y aquí viene lo interesante, la mediación de nuestro querido presidente. Fue tal y de una forma en que el subsecretario regresa a trabajar a su función y el decreto queda sin validez. Así lo dijo el señor presidente. Este decreto no fue consultado, no se me presentó, se va a regresar, vamos a cerrar filas sin abyección, manteniendo a cada quien su libertad y su criterio. Así dio por zanjado el lío nuestro querido presidente, pero en realidad lo zanjó o solo contuvo lo que a todas luces es grave conflicto de intereses entre los mandos de la Secretaría del Bienestar. Creer algo por autoridad significa solo que lo creemos porque nos lo han dicho personas que creemos confiables. ¿Qué tan confiable es nuestro querido presidente? Insistiré que mucha gente cree lo que dice. Mucha gente también, por otro lado, duda de los otros datos. Y el número de estos últimos va en aumento. Don Andrés lo reconoce. Acerca de mi popularidad, dice, sufrimos desgastes porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, señaló durante la conferencia matutina de ayer lunes, o antier. Pese a ello, aseguró que estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y tiene razón en eso de la mayoría que los está apoyando, pues está confiando. Sin embargo, el deterioro de su imagen y de su popularidad se acrecienta y se expande como el coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador logró en este mes de febrero último una aprobación del 67%, lo que representa una caída de 18 puntos porcentuales con respecto al año anterior, ya que en febrero de 2019 su aprobación era de 85% de acuerdo con una encuesta de la agencia Encol. ¿A qué se deberá? No solo a la frecuencia con que recurre sus otros datos, que contrastan con la realidad que el país vive: estancamiento económico, falta de inversión pública y privada, de crecimiento económico en 2019, salida del país de capitales mexicanos, incertidumbre y falta de confianza para las empresas y la inseguridad rampante en todo el país. Bueno, seguro a eso, pero no solo a eso, también a que existen diferencias entre la gente que conforma el gabinete de nuestro querido presidente, lo que pone en evidencia la situación de falta de labor de equipo, lo que evita obtener los resultados que se presumen en las mañaneras y pone en tela de juicio los otros datos del presidente. ¿Será por esa obviedad que le abucharon en Tabasco? Franz Werfel, escritor y poetista, lo deja claro.
Para el que cree, no es necesaria ninguna explicación. Para el que no cree, toda explicación sobra. Y en este caso, de Sembrando Vida, donde es evidente la diferencia entre la titular María Luisa Albores, el subsecretario May Rodríguez, que nuestro querido presidente salió a enmendar, las explicaciones ofrecidas el día de ayer por el presidente sobran. Y eso es el meollo del asunto. Soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y lo espero mañana aquí en Radio Mexicana. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.